¿Cuántas especies humanas existieron? Esta pregunta parece sencilla, parece que podrías responderla con una sola palabra, pero cuando consideras las épocas prehistóricas, los fósiles, las investigaciones genéticas y los nuevos descubrimientos, la imagen comienza a cambiar. La historia humana no es una línea recta, sino la narración de un gran árbol cuyas ramas se dividen, desaparecen y a veces vuelven a encontrarse. Y estas ramas aún nos dan pistas para ayudarnos a entender quiénes somos. Hoy, solo los Homo sapiens, nosotros, quedamos en la Tierra. Pero en el pasado, el escenario estaba mucho más concurrido. Diferentes especies humanas compartían la misma tierra, cazaban las mismas presas, a veces se encontraban y a veces se mezclaban. Entonces, ¿quiénes eran estas especies? ¿Cómo vivían? Y lo más importante, ¿por qué solo quedamos nosotros? La historia de la humanidad comenzó hace unos 6-7 millones de años. Nuestros antepasados que vivían en las extensas sabanas de África no eran completamente humanos. Imagina, podían trepar árboles con sus cerebros pequeños, pero también caminar sobre dos piernas. Este estilo de vida dual fue uno de los mayores puntos de inflexión en la evolución humana. El más conocido de ellos es Australopithecus afarensis, cuyo representante más famoso es el esqueleto llamado Lucy, hallado en Etiopía en 1974. Lucy caminaba en dos piernas, pero su capacidad cerebral era solo un tercio de la de un ser humano moderno. Aún así, liberar sus manos y poder ver más lejos y usar nuevas herramientas fueron los primeros pasos adelante. Puede que estas especies no hayan sido nuestros antepasados directos, pero sin ellas, el viaje de la humanidad quizá nunca habría comenzado. Hace unos 2-4 millones de años apareció Homo habilis, conocido como el hombre habilidoso. Fueron los primeros en fabricar y usar herramientas de piedra simples. Imagina, darle forma a una piedra para hacerla afilada y usarla para cortar carne o romper huesos. Un movimiento pequeño, pero un gran salto. Con la aparición de esta especie, la humanidad no solo sobrevivió, sino que también empezó a moldear la naturaleza. Los primeros pasos de la cultura y la tecnología estaban ocultos en estas piedras sencillas. Luego llegó Homo erectus. Emergió hace unos 1-8 millones de años y fue una de las especies humanas de mayor duración en la historia. Sobrevivieron por 1-5 millones de años. Fueron la primera especie humana en controlar el fuego. Para ellos, el fuego no era solo una fuente de calor, sino también significaba seguridad, cocinar alimentos y era el corazón de la vida social. Los pequeños grupos se reunían alrededor del fuego, tal vez sintiendo por primera vez una sensación de comunidad. Además, Homo erectus fue el primero en salir de África y expandirse por Asia y Europa. Estas migraciones abrieron la puerta a diferentes caminos evolutivos en distintas regiones. La humanidad ya no pertenecía solo a África, sino al mundo. Hace unos 400.000 años, apareció una nueva especie en Europa y Asia Occidental, los neandertales. Eran fuertes, robustos y físicamente adaptados al frío. Lograron sobrevivir a las duras condiciones de las edades de hielo. Pero los neandertales no solo tenían cuerpos fuertes, fabricaban herramientas complejas de piedra, pintaban en las paredes de las cuevas y enterraban a sus muertos. Incluso hay pruebas de que tocaron instrumentos musicales. La investigación genética ha revelado algo sorprendente. Hoy en día, entre el 1 y el 4% del ADN de los humanos vivos es de origen neandertal. Así que no desaparecieron por completo, siguen vivos en nuestra sangre. En 2008, un pequeño hueso de dedo descubierto en la cueva de Denisova en Siberia cambió la historia humana. El análisis de ADN demostró que pertenecía a una especie humana desconocida, los denisovanos. Sabemos muy poco de ellos, ya que apenas tenemos fósiles. Pero sus huellas genéticas nos dicen mucho. Especialmente en el ADN de poblaciones asiáticas y oceánicas, el legado denisovano es claro. De hecho, un gen especial que permite sobrevivir a grandes alturas en la meseta tibetana puede haber sido heredado de los denisovanos. Esto demuestra que, aunque se mantuvieron en la sombra, su impacto fue duradero. En 2003, el descubrimiento de pequeños esqueletos en la isla de Flores, Indonesia, sorprendió al mundo científico. Homo floresiensis, o los hobbits, medían solo aproximadamente 1 metro de altura. A pesar de sus cerebros pequeños,
fabricaban herramientas de piedra y cazaban. Su historia nos muestra esto: la evolución no es una línea recta. En una pequeña isla, los cuerpos se encogieron para adaptarse al ambiente. Fue solo uno de los caminos inesperados de la naturaleza. En 2013, el hallazgo de Homo naledi, en una cueva sudafricana, sorprendió de nuevo a los científicos. Vivieron hace unos 250.000 años. Sus cerebros eran pequeños, pero las evidencias sugieren que enterraban a sus muertos. Esto demostró que la inteligencia y el pensamiento simbólico no eran exclusivos de especies de gran cerebro. La humanidad era capaz de desarrollos culturales en distintas ramas también. Durante mucho tiempo, se creyó que las distintas especies humanas vivían separadas unas de otras. Pero la investigación genética lo desmintió. Hubo intercambio genético entre Homo sapiens, neandertales y denisovanos. Estas especies no solo competían, también se mezclaban. Estas mezclas siguen dejando rastros en nuestro ADN hoy en día. En cierto modo, somos una combinación de especies perdidas. Entonces, entre tanta diversidad, ¿por qué solo quedaron los Homo sapiens? No hay una respuesta clara. Pero destacan varias teorías. Lenguaje e inteligencia. El lenguaje complejo facilitó la cooperación y la transmisión de conocimiento. Arte y cultura. Pinturas rupestres, rituales, símbolos. Ampliaron la mente humana. Adaptabilidad, desiertos, glaciares, selvas tropicales. Logramos sobrevivir en todos lados. Suerte. A veces, la supervivencia no dependió de la inteligencia, sino de la suerte, estar en el lugar adecuado en el momento justo. La pregunta de cuántas especies humanas había nos ayuda no solo a comprender el pasado, sino también el presente, porque todavía llevamos su legado. Genes de inmunidad de los neandertales, adaptación a grandes alturas heredada de los denisovanos, quizá incluso algunas de nuestras tendencias. No somos solo Homo sapiens. Somos una mezcla de todas las ramas del árbol humano. ¿Cuántas especies humanas existieron? Los científicos de hoy hablan de al menos 9 especies distintas, pero ese número podría ser incluso mayor. Cada nuevo descubrimiento reescribe la historia humana. Tal vez mañana, cuando se abra una nueva cueva en alguna parte del mundo, conozcamos a un pariente que nunca supimos que existía. La historia de la humanidad no trata sobre las especies perdidas, sino sobre la herencia compartida que crearon juntas. Y esta historia aún no ha terminado. Si disfrutaste este fascinante viaje por la historia humana, no olvides dar like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y dejar tus pensamientos en los comentarios. Quédate atento a nuevos descubrimientos y más en la aventura de la humanidad.